Damos a nuestro Señor y Salvador Jesús por su presencia maravillosa en esta hora de la tarde. Solamente hay que adorar a nuestro Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Todo lo hizo Él, nuestro Padre bendito. Saludamos a nuestra hermana Angélica Ortiz, también que se ha agrupado a esta sintonía. Y vamos a lo nuestro, a la palabra del Señor, capítulo 4 del libro de Juan. Ya hablamos históricamente lo que significa Samaria, qué es lo que era Samaria, que era una ciudad que pertenecía a Israel, pero esta ciudad había sido sitiada muchas veces, hasta que al final los sirios penetran en esta ciudad y exilian a muchos judíos y traen gente, cierto, de su raza y crean aquí una mezcla que a los judíos no les gustó. Usted sabe que el pueblo de Israel no se mezcla con el pueblo gentil. De hecho, un hebreo siempre tenía que casarse con una hebrea. Por eso que también Pablo recomienda en el Nuevo Testamento: no os unáis en yugo desigual, el incrédulo con el creyente. Porque eso a la larga va a traer problemas. Son dos pensamientos totalmente diferentes. Y a veces ahí las esposas que son creyentes o esposos que son creyentes tienen que lidiar con el no creyente. Y eso la Biblia a nosotros nos enseña que debemos lidiar con sabiduría. Hay muchos matrimonios que llegan, que son mixtos. Por eso que por ahí Pablo, cuando habla del matrimonio, le habla al matrimonio creyente, al matrimonio que es mixto y al otro matrimonio. A tres matrimonios diferentes. Pero si usted, hermana joven, está de novia con algún inconverso, piénselo bien. Y estoy hablando de creyentes, no es que sea un evangélico como una evangélica, porque a veces resulta ser que el evangélico que estaba en la iglesia es más incrédulo que el mismo que está afuera, que es un mundano. Unirse en yugo desigual es, hermanos amados, es peligroso. Y vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Entonces, el capítulo 4 de Juan, recuerde que cuando examinamos el capítulo 3, tenemos un diálogo entre Nicodemo, que vino de noche a Jesús. Él vino de noche a Jesús. Amén. Con mucha duda, con mucha inquietud. Pero a diferencia de ese diálogo, de esa conversación, hoy día nos encontramos con otro diálogo, pero ahora es Jesús el que va. ¿A dónde? A Samaria. Y dice la Escritura: cuando pues el Señor entendió, escuche, que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y aquí el escritor advierte algo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Aunque Jesús no bautizaba, amén, sino sus discípulos. Pues es que es importante seguir el correlativo para poder entender el contexto real de lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Entonces, los discípulos eran los que bautizaban. Jesús no bautizó en agua a nadie. Amén. Y por eso que Juan aclara acá. Los fariseos decían que Jesús bautizaba, le fueron con el cuento a Juan, ¿cierto? ¿De acuerdo? En el capítulo 3, en el verso 30, ¿cierto? Cuando Juan le dice, ellos van con el cuento a Juan decirle: oye, el que estaba contigo allá en el Jordán hace más discípulos y bautiza más discípulos que tú. O sea, como que lo fueron a colocarlo en contra de Jesús. Pero como Juan conocía su ministerio, hasta dónde duraría su ministerio, él dijo: es necesario que él crezca y yo mengue. Y aquí nos habla de una honestidad tremenda de Juan. Juan tenía sus buenos discípulos, sus buenos seguidores. Amén. Podría ser engolosinado, pero él era un
hombre muy fiel y obediente a Dios. Entonces, cuando Jesús entendió esto, que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, porque te lo voy a decir, que quisieron crear una competencia, salió de Judea y se fue otra vez, ¿dónde? A Galilea. Vino pues, y le era necesario pasar por Samaria. En esta frase, nosotros podemos pensar, ¿y por qué le era necesario? Cuando ciertamente podía haber dado la vuelta y no haber pasado por Samaria, ¿verdad? Iba a llegar a Galilea igual, con más vías, pero para él era necesario. Porque Jesús quería alcanzar a todo Israel con la predicación del Evangelio. Para que se cumpliese también la escritura que decía que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces le era necesario llevar, ¿qué cosa? El Evangelio. Esta incursión que hace Jesús ahí a Samaria, vamos a ver los frutos después de Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Felipe aparece en Samaria predicando el Evangelio y muchos de los samaritanos tomaron el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Eran las 3 de la tarde. Amén. Eran las 3 de la tarde, la hora sexta. Para que más o menos... Me encanta a mí los comentaristas del Evangelio porque ponen los detalles ahí para que podamos entender. Dios bendiga a David Hernández. Amén. Dios bendiga a hermano David. Era la hora sexta, ¿verdad? Jesús está cansado, venían caminando y se sentó ahí al lado, junto al pozo. Y a esa hora, precisamente a esa hora, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Por lo general las mujeres venían muy temprano, de acuerdo a los históricos, los relatos históricos, venían muy temprano, pero esta mujer era de dudosa reputación. Pero Jesús quiso instaurar un diálogo con ella. Porque en cierta oportunidad, cuando los fariseos criticaron a Jesús que comía con los publicanos, con la ramera, Jesús le dijo que el enfermo era el que necesitaba médico. ¿Amén? Entonces él se acerca a esta mujer e instaura un diálogo con ella. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana se sorprendió con esto. Y le preguntó y le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y el escritor explica aquí, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La historia dice que cada vez que un judío pasaba por el lado, le tocaba pasar por el lado de un samaritano, escupían. Como señal de aborrecimiento. O a veces se alejaban por no pasar juntos a ellos. Era tal el odio que había entre judíos y samaritanos que se desarrollaban esas situaciones. Pero aquí Jesús le habla a esta mujer y por eso que esta mujer se sorprende de que un judío le dirija la palabra, y mayormente a ella. Respondió Jesús, le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dos cosas importantes. Si conocieses el don de Dios. Sabemos que la palabra don en la Escritura es un regalo. ¿Amén? Don es un regalo,
pero también es una facultad. Amén. Cuando Jesús se refiere al don, se refiere, hermanos, a la misericordia y a la bondad de Dios en cuanto a lo que se había de hacer en un tiempo más para expiar los pecados de la humanidad. Entonces le dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Sí. Jesús se está manifestando aquí, diciéndole a esta mujer, si conocieses el don, ¿y quién es el que te pide beber? Para la mujer ciertamente era un judío más, que lo único que causó en ella fue admiración en el sentido de que este judío le haya hablado. Pero ella no conocía a Jesús. Jamás se habían visto, era la primera vez que se veían. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer, ciertamente pensando humanamente, pensó que se refería a un agua de un pozo, tal vez, a lo mejor no del mismo pozo. Pero al mirar a Jesús, que no tenía ni una herramienta, no tenía un cordel, no tenía un balde, ¿de dónde iba a sacar esta agua? ¿Verdad? Y le preguntan, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Buena la pregunta que la mujer le hace. Y es porque siempre el ser humano tiende, hermanos, a poner la figura de un hombre relevante en alto. Como hoy día suele suceder también. Hay muchos hombres que han sido puestos más alto que Jesús. Predicadores que predican muy bien y los ponen más alto que Jesús. Ignorando que la gracia que el predicador tiene, o el enseñador, o el maestro, no es de ellos, es de Jesús. Es para glorificar a Dios. Aquí la mujer exalta la figura de ¿quién? De Jacob. El que le heredó ese pozo, ¿cierto? A esa ciudad. Y le pregunta a Jesús, casi él es el mayor. En cierta oportunidad, Jesús en el templo le dice a los judíos que ahí había uno mayor que el templo, que ahí había uno mayor que Salomón. Ciertamente los judíos no entendían esto, porque su mente y su corazón estaban enceguecidos, producto de su ego, y pensando ellos que eran los predilectos, y que todavía el favor de Dios estaba con ellos. Pero recordemos que Jesús, cuando sale del templo, Jesús le dice, vuestra casa es dejada desierta. La gloria de Dios se aparta de aquel lugar, como lo relata también en la profecía de Ezequiel, y se cumple en la salida de Cristo. Entonces esta mujer le pregunta si era mayor que Jacob, el patriarca. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, escuche bien, que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. La mujer engrandeció a Jacob y engrandeció el pozo. Aquí bebieron los hijos, bebió el ganado, aquí han bebido todo. Este como un pozo de virtud. Pero Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Y es lo que pasa muchas veces con las cosas mundanales, cuando nosotros, hermanos amados, disfrutamos de las cosas mundanales, pero son pasajeras. Y eso es lo que tenemos que entender. No aferrarnos a estas cosas que son terrenales, que van a pasar, que van a terminar. Como dice Pablo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esta conversación se va desarrollando paulatinamente hasta entrar
en un tiempo en que Jesús tiende a manifestarse a la mujer. Escuche, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo me imagino que esta mujer, cuando Jesús le estaba hablando, es una imaginación propia, por los dichos de la misma mujer, quizás miró a Jesús, no tenía balde, no tenía, ni siquiera tenía un pozo para darle agua. Lo mismo que Nicodemo cuando Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo. Entonces son dos instancias diferentes. Dios bendiga al pastor Luciano Gómez de Uruguay. Son dos instancias totalmente diferentes. Pero aquí hay una conversación muy privada entre este sacerdote, este maestro de Israel, que está en el capítulo 3, y esta mujer, que es una mujer de baja reputación. Esto quiere decir que todos necesitan salvación. Que aquí no hay excepción de personas, que nadie puede decir yo no necesito a Dios, yo no necesito ser salvo, yo soy bueno. No. La Escritura dice en Romanos que por cuanto todos pecaron están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos salvación. No es que yo nací en la iglesia, yo soy hijo de pastor. No, también necesita arrepentirse. Porque si fuera así la cosa, en vano murió Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no necesariamente una persona que sea un hijo de pastor o haya nacido, ¿cierto?, debajo de las bancas, como muchos dicen, que se glorían a veces, no es necesario que no se arrepienta. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Dios bendiga a la República de Uruguay y a todos los hermanos de aquel lugar. Entonces, hermanos, me da la impresión que esta mujer está mirando a Jesús. Como también Nicodemo, ¿cierto?, en ese momento queda pensando y le dice, ¿cómo yo viejo me voy a meterme en el vientre de mi madre por segunda vez y voy a nacer? Era muy humana la pregunta que le está haciendo Nicodemo, como también es muy humano lo que la mujer le está diciendo. No tienes nada, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. Luego dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. La mujer le dijo ya como que aquí nace un interés. Como cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto del nuevo nacimiento? Y Jesús le dice, ¿eres tú el maestro en Israel y no sabes estas cosas? Y aquí la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús la conocía, sí. En su omnisciencia Jesús sí la conocía. ¿Y por qué, me dirá usted? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Fue sincera la mujer? Sí. ¿Fue honesta? Y es lo que Dios demanda del ser humano. David dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón que se derrame delante de Dios, proclamando la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que somos pecadores, de que necesitamos la salvación, de que necesitamos a Jesucristo, que no somos autosuficientes, que dependemos, hermanos amados, de Jesús. Sí. La mujer le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, Jesús. Le dijo, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hoy día el mundo dice, tengo pareja. Mi pareja. No es mi marido, mi pareja. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Como que la mujer se le está abriendo un sentido. Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y por qué? Jesús no le adivinó. Jesús le dijo lo que ella era, lo que ella tenía en el momento.
Eso es lo que le dijo Jesús. Y por eso que ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí viene la pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en esto voy a hacer un poquito un alto. Dios bendiga a Magdalena Farías. En la tierra hay dos pensamientos. El pensamiento griego y el pensamiento hebreo. El real es el pensamiento hebreo. Porque a ellos les fue dado, por eso que Pablo dice que en Romanos que a ellos les fue dado los pactos, la ley, todas esas cosas. Ellos fueron un pueblo que cohabitó con Dios, en cierto modo. Dios instituyó a esa nación, a Israel, le dio leyes, por tanto ellos conocían mucho de Dios y conocen mucho de Dios. ¿Que se embotaron? Sí. ¿El conocimiento los embotó? Sí. Y esto es lo que Jesús le quiere decir a esta mujer. Que la salvación viene de ahí, en el pensamiento hebreo, que es un pensamiento que está arraigado a Dios. No hacia el pensamiento griego, que es un pensamiento muy humano. La filosofía griega se contrapone al pensamiento hebreo. Usted puede estudiar filosofía y se va a dar cuenta que se contrapone a la escritura. Y dentro de la iglesia hay muchos griegos. Y hay que tener cuidado. Predicadores que de repente hablan en griego y no en hebreo. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Amén. Que de repente les ponen cosas que son del mundo y no cosas que son de la escritura. Nosotros sabemos que Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces cuidado con lo que escuchamos. Por eso es que es importante que la iglesia siempre esté leyendo. En esto hay que hacer hincapié. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dar y para corregir injusticia, a fin de que todo el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, más dice, la hora viene y ahora es, ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí me voy a volver a detener otro momento. Porque para muchos adorar a Dios en espíritu y en verdad es desatar una emoción. Hermano, si aquí los muertos no alabarán al Señor. Muchos piensan que eso es así. Desatar la emoción, desatar. Y ponen, por ejemplo, a David, ¿cierto? Cuando danzó David y la mujer le dijo cómo ha quedado el rey delante del pueblo por lo indecoroso que quedó, ¿verdad? Y se iría penetrado dentro de la iglesia, alabanzas medias raras, música rara, total, hay que libertad, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios busca adoradores. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Recuerde que Israel era un pueblo en potencia, un pueblo que adoraba a Dios. Las fiestas judías eran tremendas, pues, hermanos amados. ¿Pero qué dijo Dios de esa fiesta? Estoy harto. ¿Por qué? Porque ellos celebraban fiesta, pero no hacían la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ir entendiendo qué es lo que significa ser un verdadero adorador. Y como dice Cristo, en espíritu y en verdad. Escuchen. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo estaría yo adorando a Dios en espíritu y en verdad? Cuando Dios se manifiesta en carne, Él entrega una doctrina, una enseñanza. Entonces el verdadero adorador
es aquel que sigue la enseñanza, que obedece la enseñanza. Ese es un verdadero adorador. Porque yo no saco nada con ir a saltar a la iglesia y a desatar mi emocionalidad si en mi vida secular, después de salir de aquel lugar, no obedezco a Dios. Entonces no le estoy adorando en espíritu y en verdad. Le estoy adorando a mi manera. Y por eso Jesús aclara. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que se debían amar unos a otros, también le agrega, dice, en esto conocerá el mundo que soy mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Ves? No los van a reconocer porque saltan, porque gritan, sino los van a reconocer porque obedecen. Entonces, nada sacamos a veces, hermanos amados, con que en nuestras iglesias pongamos música, ¿verdad? Y desatemos la emocionalidad. Que no es malo, hermanos amados, adorar a Dios de esa manera, en el momento, pero también tenemos que completar la adoración en nuestras vidas. Porque yo, ¿cómo doy alabanza a Dios en mi trabajo? ¿Cómo doy alabanza a Dios en mi vecindario? ¿Cómo doy alabanza a Dios en el vivir diario? Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Ya vamos concluyendo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se reveló como se le reveló a Moisés allá en el desierto. Yo soy el que soy. Se le reveló como se reveló al ciego en el capítulo 9, que más adelante nos vamos a ver, ¿verdad? Cuando él le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? El que habla contigo, yo soy. Le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Escuche. Y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es el verdadero dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Y vosotros habéis entrado ¿dónde? En sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Para qué? Para enseñarles. Para enseñarles. Porque es importante la enseñanza. La enseñanza es la que da, hermanos amados, el conocimiento de Dios. Yo debo conocer a Dios para saber cómo debo adorarle. Lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, yo debo saberlo como siervo, como hijo. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ve, el Señor se le reveló
a estos samaritanos. Les dio a conocer que Él era el Mesías, el Cristo. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos amados, este relato bíblico que nos entrega Juan para conocimiento nuestro. La Biblia, la palabra de Dios, tiene una riqueza tremenda, hermanos amados. No podemos nosotros obviar lo que hay aquí en este libro sagrado. No, hermanos amados. Por eso que es el que es nacido de nuevo, escuche bien, aquel que es nacido de nuevo, ora, lee su Biblia, ayuna, se congrega y obedece. Ese es el nacido de nuevo. Hay personas que dicen que se bautizaron. Sí, hay muchos que se han bautizado, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Amén. Dios le dijo a Nicodemo que él tenía que nacer de agua y de espíritu. Amén. Leamos nuestra escritura día a día. ¿Para qué? Para conocer más a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos amados. Estamos concluyendo ya este tiempo con el Señor. Gracias damos por su misericordia, por su bondad, porque nos permite en esta tarde, hermanos, exaltar su grandeza y su bondad. Amén. Mañana, si Dios no viene antes, estaremos nuevamente con nuestro programa Conversando las Escrituras. Que Dios le bendiga a usted, su familia. No se olvide de orar. No se olvide de leer la Escritura. Amén. Hasta mañana. Dios le bendiga. Y no se olvide, Maranata, el Señor viene pronto. Amén.